Mi nombre es Eleazar Guillén, creador del grupo Dominó Moderno. En nuestro grupo tenemos como tarea la formación del nuevo modelo de dominó para la humanidad, ya que el dominó actual tiene 100 años de antigüedad y es hora de empezar a mejorar la calidad de nuestro juego. El grupo ha decidido hacer una serie de videos que paso a paso llevarán a jugar mejor el dominó, un dominó más exacto, más lógico, matemático 100%, donde solo encontraremos el azar en la levantada. La levantada porque es aleatoria, no sabemos qué vamos a tomar o cuáles son las series que contienen las 7 piedras que levantamos. Esa es la idea de nuestro grupo, mejorar la calidad del juego y mejorar la calidad de nuestros jugadores. Lo único que solicitamos es que se suscriban, le den like y lo compartan para poder llegar a más jugadores y poder tener un mejor juego, ya que el sistema de pensada actual es muy bien, es necesario cambiar. Pero para ir jugando mejor necesitamos saber sobre la pensada y sobre el contenido del juego. El video de hoy va dirigido a la regla de oro para la salida con el doble. La regla señala salir con el doble mayor acompañado y a la levantada como elemento fundamental del juego para la evaluación para la salida, ya que es fundamental siempre hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de la levantada. Dentro de la evaluación cualitativa tenemos las muy buenas levantadas, como poseer 7 piedras con la misma serie o 6 piedras con la misma serie sin fallas. Tenemos la de 5 piedras con la misma serie más el doble sin fallas y sin piedras únicas. 4 piedras con la misma serie, sin fallas y con series únicas. Tenemos las malas levantadas, varios dobles. Muy malas levantadas cuando tenemos los dobles, varios dobles, piedras únicas y piedras fallas. Esa evaluación nos permite vislumbrar la posible salida en función de esa levantada. Además de eso, también nos lleva a desarrollar el juego. Un juego de ataque, un juego defensivo, descartarnos fue en función de la tantera. A continuación hablaremos de la regla de oro para la salida con doble. Tomemos en consideración la salida con el doble 2 como doble mayor acompañado de una levantada. Esto significa que mi compañero no posee doble 3, doble 4, doble 5 ni doble 6 acompañado, pudiendo poseer cualquiera de esos dobles en pelo o como serie única. La salida con el doble 2 también implica que puede poseer el doble 1 y el doble blanco, y los dobles menores al doble 2. Si la salida del doble 2 se hizo con una pensada de 4 segundos, significa que mi compañero posee 2 más. Ahora, en general veamos la información que genera la salida con el doble 2 y el nuevo modelo de pensada y esta regla de oro. Tomemos como ejemplo una salida con el doble 2 y una pensada de 4 segundos. Esto indica que mi compañero no posee el doble 3, doble 4, doble 5 y doble 6 acompañado, pudiendo tenerlo como serie única. Además de eso puede poseer doble 1 y doble blanco y posee 2 más. Basado en este modelo de pensada, esa es la información que se genera. En el modelo de pensada anterior o clásica o actual solamente indica si posee 2 más que solo posee 2. Si poseemos los 2 y 3-1 con el doble 1, en ese caso al salir con la serie más acompañada solo indica que tiene 1. Varios 1, más no indica con exactitud cuántos 1 posee. A diferencia con este nuevo modelo de pensada que se indica cuáles dobles no se posee, cuántos se poseen de la misma serie del 2 y cuáles dobles se pueden poseer. Hay una diferencia entre los dos modelos de pensada en función de esta regla. Repito, para hacer cuadro comparativo, la salida con el doble 2 indica que no poseo doble 3, doble 4, doble 5 y doble 6 acompañado. Puedo poseer doble 1 y doble blanco, puedo poseer doble 3, doble 4, doble 5 y doble 6 como piedra única y poseo un par de 2 más ya que pensé 4 segundos. En el viejo modelo de pensada, si se sale teniendo el doble 2 acompañado y el doble 1 acompañado con 2 unos más y se sale por el doble 1 porque es el de mayor cantidad que te posee, solo indicará que tiene más 1, con una pensada corta, la cual no indica realmente qué cantidad de 1 se posee. Puede tener 1 o puede tener 2 porque la pensada corta no indica cantidad exacta en la tenencia de series en la salida. Ahí tampoco en la castigada. Entonces, esa es la diferencia entre la regla de oro para la salida con un doble y salir con el doble más acompañado. La salida con el doble es mucho mayor informativa, genera mayor información hacia el compañero. Gracias.